Hola, soy Iván W. Jiménez, diseñador de contenidos y anfitrión de este podcast, pasado, presente y futuro, diálogos y perspectivas sobre el diseño gráfico en México. En este espacio abrimos la conversación, la reflexión, la discusión hacia el presente y el futuro de nuestra profesión, el diseño gráfico. Antes de empezar, te recuerdo que este proyecto es realizado con el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura. Estamos ya en un nuevo episodio y hoy vamos a platicar un poco sobre congresos de diseño. Recuerda que este podcast, más allá de ser una investigación histórica exhaustiva, es un escarbar, es un viaje al pasado, sobre todo en mis recuerdos, en mi memoria, no tanto así una digamos, investigación tan profunda, tan histórica, tan de recurrir a los libros. Sí, trato de que tengamos fechas exactas, un poco más precisas o un rango que esté muy cercano a lo que te voy a platicar. Y como ya te comenté, hoy hablaremos de congresos de diseño en México. Y me voy a regresar muy atrás. Yo estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas entre 1994 y 1998. Y recuerdo que por aquellas fechas, uno de los congresos que más ruido o que más presencia tenía en nuestros oídos era el de Adiseño. Pero recuerdo que algunos de esos congresos en ese momento se realizaban generalmente en la playa. O sea, sí recuerdo tener memorias, como pasajes ahora por mis recuerdos, de que eran Puerto Vallarta, Acapulco, y entonces, en esa época de estudiante era como imposible o muy poco viable poder pagar esos congresos, es decir, asistir, porque no solo era pagar las entradas y ya que estás ahí pagar un taller, sino que también pagar el traslado, el hospedaje, la alimentación, etcétera. Entonces era impensable que en esa época como diseñador poder asistir a uno de esos congresos de diseño. Y me parece que ha sido de los más longevos, no solo en términos del congreso, sino también como medio de comunicación sobre el diseño. Entonces, salgo de la universidad en 1998, empiezo a trabajar y por ahí yo creo que 2001 tenía una amiga, tenía rato que no la veo, Iliana, que, no sé, surgió la idea de asistir a un congreso de diseño que se hacía en Tijuana. Y entonces nos organizamos, hicimos como una planeación y fuimos al congreso Esquina Norte en Tijuana en 2002. Recuerdo perfectamente que nos organizamos, era Eliana, era yo, si mal no recuerdo, iban los de Sobek y iban dos amigos de Iliana también y tal cual contratamos una camioneta, nos llevó al aeropuerto, llegamos a Tijuana y nos movimos todo el tiempo juntos así como amiguitos. Y la verdad es que asistir a ese congreso que organizaba Joana Mora fue como así, ¡pum!, ¿no? Imagínate aquí el emoji, así una explosión del cerebro, porque además era mi primera vez en Tijuana, una ciudad que no sabía qué esperar. Mi primera vez en un gran congreso. Si bien en la escuela de diseño no había congresos, sí, de pronto llegaban como un par de conferencias. Pero ir así a un lugar donde íbamos a estar 2-3 días oyendo a ponentes hablar de diseño, en Tijuana era guau. Y recuerdo que ese congreso Esquina Norte me impactó mucho, realmente dejó huella en mí. ¿Qué particularidad tenía? Siempre era en Tijuana. Y tenía invitados internacionales. Venía mucha gente de Estados Unidos, traía europeos. O sea, te estoy hablando de que ahí estuvo David Carson, Neville Brody, por lo menos, y muchos despachos. Y en ese entonces yo vi el trabajo de un estudio de diseño que se llama Modern Dog y que yo tomé el taller con ellos porque no recuerdo si pagabas la conferencia y los talleres aparte, o ya cuando pagaba la conferencia te incluía el taller y ya nada más como que tú ibas eligiendo. Pero yo me metía a ese taller y realmente me impactó mucho, pero fue el primer gran congreso al que fui. Posteriormente, como ya te he platicado de la revista NO, nosotros lanzamos el primer número en 2003.
ya veníamos como pensando qué íbamos a hacer, qué íbamos a hacer. Y la verdad es que Esquina Norte fue una gran inspiración. Entonces fue justo decir, bueno, ¿por qué no lo hacemos en una fiesta de diseño? Hicimos una tropicalización de lo que fue Esquina Norte a nuestras posibilidades. Tal cual, organizamos un ciclo de conferencias, tal cual, organizamos unos talleres. Y como el trabajo de Modern Dog me había gustado mucho y son unos tipazos, se me ocurrió pues también invitarlos. Entonces les escribí un correo, les dije, no, quiero que vayan a la Ciudad de México. Y dijeron, claro que sí, encantados. Y así se lanzaron a nuestro congreso que se llamó Ensayo del Diseño. Que bueno, entre Modern Dog pues estuvo Josh Estrada y de México pues, recuerdo que estuvo los diseñadores, dirección de arte del Canal 11. ¿Se acuerdan que Canal 11 tuvo hubo una época a principios de los 2000 muy fuerte a nivel de diseño y de animación? Me acuerdo que estuvo Ula Ula con Kiki, con Chas, estuvo Gabriel Martínez Meave, estuvo Jorge Alderete, estuvo por ahí en una mesa redonda Alejandro Magallanes, si no mal recuerdo, con Arturo Acosta, creo que por ahí estuvo Leonel Sagaún. Bueno, por ahí debo tener imágenes, desde luego que estuvimos nosotros con la presentación de la revista. Y solo Modern Dog dio un taller y la verdad es que fue una experiencia increíble. Ese evento, lo que dijo, estuvo bien, nos gustó, fue increíble, conocimos gente y se quedó como 3 años después. Lo seguimos haciendo como 3 años y ya después lo dejamos de realizar porque sí implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha inversión y a veces no hay una recuperación de estos gastos. Ya con la revista ya andando, ya caminando, ya que la gente la empezaba a conocer, deduje que un buen punto de venta para la publicación pues eran estos congresos de diseño. Y no sé cómo me enteré de uno en Querétaro que se llama Dejando Huella, hoy me parece que se llama DH. Y yo habré ido por ahí de 2006, 2007. Habrá sido mi primer congreso que se realizaba en un teatro en el centro de la ciudad, de 300 y 500 personas. Y investigando un poquito así brevemente, encuentro que la primera vez que aparece Dejando Huella fue en 1997. Y bueno, es un congreso que a la fecha se sigue realizando con gran éxito. Recuerdo que llegué, viajé con una maleta, con unas revistas y se acabaron. Y así cada año fui yendo, que todos los años no faltaba a Querétaro, porque además ahí por estar en el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad, convergían estudiantes de toda parte de la República. Y a la par el congreso iba creciendo. Recuerdo probablemente la mayor cantidad de gente que yo vi fue alrededor de 1,300, 1,500 personas. Entonces siempre que iba se acababan las revistas, a veces iba un día, llegaba el primer día, se acababan y tenía que resurtir para el siguiente día. Hasta que en los últimos 2 congresos a los que fui, que habrá sido por ahí de 2010, 2011, tal vez 2012, ya la revista no se vendía tan bien. Pero bueno, es una plática que me gustaría tener después en otro episodio. Dejando Huella, DH, todavía existe, búsquenlo. ¿Qué particularidad tiene ese? Que también tiene grandísimos invitados e invitadas. Recuerdo haber visto ahí una conferencia de Isidro Ferrer que también me impactó por la narrativa de este ilustrador, diseñador. Y lo que sí es que todos sus exponentes son iberoamericanos, es decir, todos hablan español, mucho sudamericano, un poquito de mexicano, de pronto mucho pues, español también. Y también, y lo que me gusta es que invitaban a muchos de mexicanos que vivían vivían en Estados Unidos y allí pues, hacía su carrera y también era como muy inspirador. Esos son como los grandes congresos a los que yo fui y que recuerdo. Esquina Norte, Dejando Huella. Aldea Diseño nunca tuve la oportunidad de ir y nunca fue. Y luego hay dos congresos a los que les tengo especial cariño. Uno que es Vive Diseño, que se realizaba en Guanajuato, que me dio la oportunidad de conocer gente, me dio la oportunidad también de abrir una amistad con los hermanos Caballero y además ir a Guanajuato y hablar de diseño y escuchar de diseño en Guanajuato fue increíble. Posteriormente, ellos mismos o Seúl mismo, bueno, los hermanos Caballero, pues es Jorge y Seúl, Seúl reabre o
más bien reinaugura este costumbre o digamos esta tradición más bien de los congresos de diseño en Guanajuato y lanza Guerra Gráfica. Que Guerra Gráfica yo tuve la oportunidad de ir el año pasado y fue increíble. Hablé sobre justo este tema que traigo del diseño de experiencias y ahí conocí a Julieta Lonowski, que es la diseñadora o tipógrafa de la tipografía Montserrat, que es probablemente la tipografía más usada en Internet. Un gran esfuerzo, mucho trabajo, también pues requiere mucho amor, mucha pasión detrás de estos proyectos. Concretamente, pues ahora lo que fue Vive Diseño, que se queda Guerra Gráfica, que vale muchísimo la pena explorar y que vale muchísimo la pena apoyar. También, como muchas cosas, no solo en el diseño y no solo en la comunicación, en el arte, pues hay tendencias. Y debo reconocer que hubo no sé si llamarle moda, o hubo un boom de los congresos de diseño, que habrá sido, pues yo calculo que por ahí de entre 2006, por ahí 2014, no, como por 2017, yo creo que sí duró 10 años. ¿Qué pasó? Que muchas escuelas de diseño organizan su semana del diseño. Es como una actividad muy común. Y llegaron a un punto en el que abrieron a los invitados. ¿A qué me refiero? ¿A qué me quiero referir con que abrieron? Es decir, que muchas de esas semanas del diseño eran invitados locales y empezaron a traer a gente de otros estados de la República y eso enriquecía mucho. Entonces de pronto me pasaba que iba a un congreso de diseño como ponente porque estaba yo realizando la revista NO y me encontraba a amigos diseñadores, colegas diseñadores que me había yo encontrado la semana, o sea, 2 semanas en otra ciudad, en otra universidad. Incluso hasta me llegó a pasar que era ir a un estado, hablar de diseño en una universidad, regresar a la Ciudad de México y en el otro fin de semana ir a otro estado, a otra universidad, a seguir hablando de diseño gráfico. Una época maravillosa. Muchos congresos de diseño, pues de 10 años y con la revista NO, hay algunos que recuerdo con especial cariño. No es como que del más o al menos, pero por ejemplo, Creativo de la Universidad de Hermosillo, bueno, en ese entonces era la 1, la Universidad del Noroeste, me parece que hoy es la Universidad de la UVM, el Creativo. Recuerdo que la primera vez que fui fue porque fui a un congreso de diseño como invitado, creo que se llamaba Masa Crítica en Puebla con el buen Carlos y Matucha y me invitaron a hablar y ahí conocí a diseñadores, estudiantes o recién egresados que eran de Sonora. Hicimos clic, nos llevamos muy bien y me dijeron, ¿por qué no vienes a Sonora al Congreso Creativo? Y fui, pero la primera vez fui como esto que te platicaba que sucedía ya en Querétaro. Iba con las revistas, las vendía y hacía relaciones. Y posteriormente ya me invitaron como conferencista. Igual hubo clic. La verdad es que la gente de Sonora y yo, no sé, particularmente nos llevamos bien. La gente del norte me llevó bastante bien. Y luego al otro año me invitaron, pero pues ya había dado conferencia, no podía dar conferencia otra vez. Ya fue organizar una mesa redonda y de pronto ya era como, bueno, pues nada más dame el hospedaje y yo voy. Porque era una gran fiesta de diseño y era conocer mucha gente y era pasarle increíble. Entonces ese de Hermosillo lo guardo con especial cariño. Otro también que aprecio mucho es el de la Universidad de Colima, que se llama Gallinero. Aquí ya tuvimos en el podcast a Memo Campanul. Y también fue, ¿qué empezó a suceder? Que esa actividad que generalmente la organizaba la universidad, la empezaron a tomar los alumnos y con esa visión de alumno y con esa hambre de alumno y de alumnas, pues potenciaron los eventos por el nivel de los invitados. Entonces, el Gallinero, que es una iniciativa de alumnos, de estudiantes, empiezan a traer sus invitados y empieza a crecer. Y también la verdad es que Colima, me parece que de estos congresos en los que hice, más allá de que conocí gente, sino que hice una amistad, pues fueron concretamente Hermosillo, Sonora, en Colima y también en Querétaro. Otro que recuerdo mucho, con mucho placer, y ahora te contaré por qué el placer, es que alguna vez, y eso fue hace poco, tal vez, bueno, hace poco, 9 años,
Y la Universidad Anáhuac de Cancún también me invita a dar una conferencia. El congreso todavía existe, todavía veo que publican, se llama Latente. Y me dijeron, ¿no quieres venir a Cancún? Le dije, pero por supuesto que sí. Entonces fui, hablé de diseño. En ese entonces creo que hablé un poco del proyecto este de Escribe Escribano. Y le dije, bueno, sí quiero, sí voy. Solo que mi boleto de avión, ábranmelo más porque pues me gustaría aprovechar para llegar a Mérida, yo de Mérida moverme a Cancún y de Cancún a regresar. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Mérida, comida, después la playa, el mar, la arena. Y fue como de los últimos congresos que en realidad disfruté muchísimo y también me tocó dar un taller. Otros que recuerdo, pues de la Universidad Mesoamericana tiene varios planteles que recuerdo mucho fue en Mérida. En Mérida creo que también viajé a varios. Ahí tuve la oportunidad de que me invitaran. Había 2 escuelas, pero ahorita me acuerdo de la Universidad Mesoamericana. Y también en Oaxaca, pues imagínate ir a Oaxaca, hablar de diseño y luego en la noche pues ir a cenar, echar un mezcalito, etcétera. Otro que me tocó ver mucha gente y recuerdo que en esta ocasión participé en una mesa redonda. Estaba Montalvo, ¿no? Estaba López Castro, entonces fue también como increíble. De la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que además ir a Pachuca, bueno, ellos están me parece que es Ixtlahuaca o algo así se llama el municipio. Se me fue el nombre. Gente muy cariñosa, gente muy hospitalaria. Ahí fue con Vicky. Y ahí recuerdo particularmente un día que yo, sabes que una de las cosas que más me gusta pues es la comida. Entonces siempre que voy, picoteo y pregunto, oigan, aquí dónde se come, dónde se puede comer. Y algo que no se me olvida es que preguntando justo uno de los profesores, el cual no recuerdo el nombre y me encantaría retomar la conversación con él, dijo, vamos mañana a abrir el hoyo. Y abrir el hoyo es ir a las 5 de la mañana con un locatario y es abrir el hoyo donde sacan la barbacoa y empiezas a ayunar. Y tal cual habrá pasado por nosotros al hotel 5 y media de la mañana. Ya nos llevó en coche así con mucho frío porque el estado de Hidalgo pues, es muy frío. No por algo Pachuca es la bella airosa. Y fuimos a abrir el hoyo, desayunamos barbacoa, delicioso. Y les dijo, bueno, vamos a por gusanos de maguey y pulque. Entonces ya fuimos a una siembra donde había muchos magueyes y ahí ya nos estaban como esperando. Y nos ayudaron, nos enseñaron cómo sacar gusanos de maguey, pues justo de la penca, y nos los llevamos, probamos el pulque y luego fuimos a comer, me parece que nosotros son unas gorditas o unas quesadillas, y les dimos nuestros gusanos de maguey y ahí mismo nos los prepararon y los comimos. Fue realmente increíble. Y así, la verdad es que he perdido el número de cuántos congresos de diseño he ido, tanto como conferencista, tallerista o participar en una mesa redonda. Muchos de ellos también asistí solo a que la revista se vendiera. Muchas de las veces iba como conociendo jóvenes y les mandaba yo las revistas para que se vendieran ahí en los stands. Hoy me parece que esos congresos de diseño pues se han reducido. Creo que sí es algo que extraño particularmente y sobre todo porque ir, conocer diseñadores, sentarte, escuchar la historia de otros, es inspirador. Y parte del proceso creativo y por lo que siempre he apuntado es que el seguir, no quiero decir que el seguir el camino de otros, sino más bien encontrarte en el rumbo que otros han tomado es muy importante y es muy valioso. También sirve para ver tú qué camino quieres seguir, cuál es el tipo de diseñador en el que te quieres construir. Cuál es la forma que tú quieres tomar, si te quieres ir hacia este lado del diseño, hacia este lado del diseño o hacia este otro. Entonces, ojalá pues regresen los congresos de diseño. Ahora lo que visualizo es que sí siguen habiendo como estas semanas en universidades en las que ya no es que traigan a diseñadores de toda la república, están muy construidos por el diseño local, que me parece bastante bien.
Y pues recuerda que está todavía vigente el de DH, que se organiza en la ciudad de Querétaro, que generalmente es en el mes de abril. Entonces, pues, si nunca has ido a uno, créeme, vale muchísimo la pena. Bueno, pues este es mi brevísimo recorrido por los congresos de diseño. Debo reconocer que yo encontré mucha inspiración ahí. Debo reconocer que conocí gente muy valiosa ahí, tanto grandes profesionales como estudiantes, con jóvenes que después hicieron mis amigos. Y debo reconocer que hoy mucho de lo que hago ha salido de esos congresos de diseño. Es decir, la forma en que veo el diseño, la forma en que hago el diseño, los proyectos que nacen, es por ver cómo otros diseñadores hacen. Bueno, pues abro la conversación para que si tú has ido, asistido o visitado algún congreso de diseño, pues me platiques cómo te fue y qué te ha parecido. Pues yo soy Iván W. Jiménez, diseñador de contenidos y anfitrión de este podcast, pasado, presente y futuro, diálogos y perspectivas sobre el diseño gráfico en México. Aquí abrimos la conversación para hablar, discutir, conversar, reflexionar, soñar sobre el presente y el futuro del diseño gráfico en México. No me despido sin recordarte que este proyecto es realizado con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura.